Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Espero que todo vaya bien por el lado de ustedes, con sus familias. Vamos a retomar entonces el hilo de la unidad que estamos empezando a revisar, que tiene que ver con el cuerpo humano y la salud. Entre paréntesis les comento que todavía no tengo los resultados de su primera evaluación, así es que el próximo lunes ya tendré novedades al respecto. Antes de partir, tal vez alguien quiere comentar algo, compartir alguna idea o una pregunta a propósito del último ejercicio que estuvimos desarrollando. Les comento entonces que mi expectativa para hoy día es que podamos tener una clase en dos partes. En la primera, básicamente, ojalá dialogar y comentar algunas características del cuerpo humano, pero retomando la discusión en torno a los niveles de organización y especialmente, en primer lugar, en torno a algunas características de las células, justamente retomando el ejercicio de taller con el simulador de tipos de células que yo les pedí realizar. Entonces, la primera parte de la clase vamos a trabajar en torno a esas ideas, desde célula hasta sistemas del cuerpo humano, pero vamos a concentrarnos en algunas características del aparato locomotor, de manera muy general. Y en una segunda parte espero que podamos organizar un trabajo grupal con el cual nos vamos a aproximar a la caracterización del sistema digestivo. Lo que vamos a hacer en esta y en la próxima semana es básicamente ir caracterizando algunos de los sistemas del cuerpo humano y dialogando en torno a sus principales funciones. Y por supuesto en relación con algunos problemas de salud que pueden afectar especialmente algunos de estos sistemas. Entonces, no sé si hay alguna idea, planteamiento, sugerencia antes de partir, o de darle curso a la clase. Vamos a retomar el ejercicio del taller. Yo vi que varios respondieron en el foro y enviaron las evidencias de su trabajo. Y en general veo que hay respuestas bastante completas en relación a la pregunta sobre los tipos de células, ¿cierto? Y especialmente respecto de los resultados de la experimentación. Entonces, en concreto, en relación con esta actividad, ¿hay alguien que tenga alguna inquietud, alguna duda, algo que les haya llamado la atención en el ejercicio? Profe, Sí, adelante. cuando por lo menos yo puse allí en el experimento la célula, o sea, la materia de arena, ¿por qué ya había presencia de ATP? Porque claro, no tenía respiración celular, pero sí tenía como energía. Y no entendí por qué pasó eso. Ah, interesante. ¿Y Eran eso como lo tienen? piedritas. ¿Está en el foro? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Andrea. Andrea, vamos a ver dónde están los resultados que Andrea Gamarra, Sí, allí. aquí. Le vamos a preguntar a sus compañeros, ¿de acuerdo? Ya. No sé si, a ver si tiene otra respuesta, claro, aquí hay varias. Sí, es Andrea, que no supe cómo hacerlo juntos. Todas las está bien, respuestas. no hay problema, no hay problema. Vamos a revisar caso por caso, a ver si sus compañeros nos pueden ir ayudando en la interpretación de los resultados. Vemos, por ejemplo, esta primera muestra que comparte Andrea,
ella tomó una muestra del estómago de una vaca. En la descripción de esta muestra decía que se trataba de unas bacterias que se encuentran en el estómago de la vaca. Por eso aquí la muestra se titula E. coli, porque hace referencia al nombre de la bacteria. Y ella muestra un resultado experimental en el cual puso, ¿cierto?, la muestra para determinar la presencia de ATP y la presencia de respiración. Eso es lo que nos indica el simulador. ¿Alguno de los compañeros o compañeras podrías comentarnos qué es lo que estamos observando en esta muestra, en este resultado? Desde su experiencia, ¿quién podría intentar un ejercicio de interpretación? Podemos irlo complementando entre todos, no hay problema. Primero que hay energía, el ATP está presente. De acuerdo. ¿Dónde hay energía? En las células... Ah. Adelante, no hay problema. Profe, bueno, ¿Sí? yo hice lo que mencionaba usted, que la muestra que era, la muestra que teníamos, por ejemplo, de Escherichia coli, se comparaba con el control positivo, y si tenían el mismo color verde, fosforescente, quería decir ¿Sí? que había moléculas que tenían ATP. De acuerdo. Y abajo, si producía dióxido de carbono, la muestra tenía que tener como un color como cafecito, naranjo. Pero como De acá acuerdo. es sin presencia de luz, se ve como café oscuro. Perfecto. Como la muestra positiva, o sea, el control positivo tiene los mismos colores que nuestra muestra, quería decir que es positivo, que tiene ambas cosas. De acuerdo. Muy bien. Carolina parece que hablaba. Sí, profe. Gracias, Pero igual gracias uno se Carolina. confunde un poquito, sí, profe, con esto de los colores. ¿Ya? Yo al principio tuve que revisar la clase, volver a escuchar sus instrucciones, y ahí me quedó más claro. Porque al De principio acuerdo. uno cree que solamente con tener la coloración verde es... Entonces igual como que se confunde uno. Entiendo. Claro, aquí hay un punto importante que tiene que ver con que estamos realizando en realidad dos procedimientos experimentales que son independientes. Por simplicidad, en la simulación aparecen todos sobre la misma pantalla, ¿cierto? Pero lo que nosotros haríamos en un laboratorio es realizar primero un experimento en el cual observamos o evaluamos la presencia de ATP, y luego otro experimento en el cual evaluamos la presencia de dióxido de carbono. Por supuesto usaríamos cápsulas distintas, seguramente lo haríamos uno primero y otro después, y por lo tanto estaríamos realizando dos observaciones, son dos mediciones experimentales que, como les decía, ya están de alguna manera estandarizadas, y por eso simplemente replicamos un procedimiento, no planteamos una pregunta ni una hipótesis. Son pruebas que en el laboratorio son bien conocidas y reutilizadas una y otra vez para realizar este mismo tipo de pruebas. Carolina nos comenta efectivamente, ¿cierto?, de qué se trata, y en el primer caso tenemos tres cápsulas, que son las de arriba, las tres de arriba, que corresponden al primer experimento y son para medir la presencia de moléculas de ATP en la muestra. Eso está relativamente estudiado, y por lo tanto aplicamos una solución que uno puede preparar en el laboratorio, y entonces ante una respuesta como la que vemos en este caso, es decir, que la muestra comienza a brillar después de unos segundos, lo mismo que en el caso de una muestra de control que sabemos que tiene moléculas de ATP, entonces decimos que la muestra se comporta igual que la muestra de control y por lo tanto debe tener moléculas de ATP en su interior. En principio, nosotros sabemos por la teoría celular, por el conocimiento anatómico de los seres vivos,
y por el conocimiento citológico, que las células tienen una estructura especializada que se llaman mitocondrias, y esas mitocondrias producen moléculas de ATP. Entonces, como somos capaces de detectar ATP, inferimos que en esa muestra habían células que tienen mitocondrias que producen ATP. Así es que la conclusión es que aparentemente en esta muestra efectivamente hay células de algún organismo, de algún ser vivo. Y en el segundo caso, como dice Carolina, efectivamente vemos un cambio de tonalidad diferente al anterior, porque se trata del segundo experimento. Este es el experimento con el fenol, y acá funciona de la misma manera, solo que es otro tipo de solución que responde no a la presencia de ATP, sino que a la presencia de dióxido de carbono. Pero en estricto rigor, el experimento lo que mide es la presencia de un ácido carbónico. Entonces, lo que detectamos, si es que la muestra se comporta igual que la muestra de control positiva, donde sabemos que hay ácido carbónico, entonces lo que podemos decir es que la muestra hay ácido carbónico. Dado que en la muestra hay moléculas de ATP y dado que hay evidencia de ácido carbónico, eso quiere decir que lo más probable es que el carbono que formó el ácido en esta solución provenga de la muestra. Y por lo tanto, si la muestra tenía moléculas de ATP y además la muestra tiene moléculas de carbono, probablemente entonces esto nos está indicando que la muestra está generando dióxido de carbono, o carbono en la forma de dióxido de carbono. Y de ahí entonces que podamos inferir que en el primer caso tenemos moléculas de ATP provenientes de los procesos energéticos de la célula, y por otra parte tiene dióxido de carbono proveniente de la respiración celular. Ahora, además Carolina mencionó en su descripción del trabajo de Andrea que este experimento lo había hecho en la oscuridad, porque efectivamente aquí tenemos otra variable, que es este switch, y que controla la presencia o ausencia de luz. Y en este caso, por supuesto, vemos que Andrea hizo el trabajo en la oscuridad, y vemos este resultado para la bacteria Escherichia coli. Conclusión, se trata de una muestra que tiene algún tipo de organismo o de células orgánicas que se evidencian mediante la presencia de moléculas de ATP y de producción de dióxido de carbono, en ausencia de luz. Y luego otro ejemplo, también tomando el trabajo de Andrea, los mismos dos experimentos, pero ahora con otra muestra, la muestra tomada de un hongo. ¿Hay algún cambio respecto de la respuesta anterior o del ejercicio anterior? O sea, de la muestra anterior. Andrea, me No, parece que ahora le parece más clara el claro, diseño. lo que pasa es que sí, cuando decía eso de el positivo, el control positivo, pensé que hacía referencia al que, o sea, que estaba controlando mi muestra. Ya, Entonces, por eso cuando está la otra de arena, claro, no tiene presencia ni de ATP ni de respiración. Así que de ahora acuerdo. puedo entender. Ya, perfecto, perfecto. Claro, era un problema del diseño, del montaje. Claro, de la lectura de, claro, sí. Claro, correcto. En este caso, como dice Jocelyn, la única diferencia con los experimentos anteriores es que en esta muestra se realizan las mediciones en presencia de luz. Antes se había hecho sin luz, ahora se hace con luz. Vemos la presencia de moléculas de ATP y vemos la ocurrencia de respiración celular a través de la presencia de dióxido de carbono en la muestra. Y en el caso final que nos había preguntado al principio Andrea, sobre el ejemplo de la muestra tomada de arena, vemos que efectivamente los resultados de la muestra son estos que están aquí a la derecha. Para el primer experimento no hay reacción, para el segundo experimento tampoco hay reacción. Por lo tanto, como era esperable, no se trata de una muestra de origen vivo, de un ser vivo. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud, duda, pregunta sobre este diseño?
Profe, yo hice un experimento, no lo subí, pero igual lo hice sobre las microalgas y me daba exactamente lo mismo ¿Ya? que él está mostrando aquí. Y quería saber que por qué con la Ujú. luz encendida aparece solamente uno marrón y con la luz apagada aparecen simple y positivo control, aparecen los dos marcados. Mm. Muy, Quería muy saber buen por qué. punto. Claro, acá efectivamente tenemos esta es una muestra de hoja de arce y vemos que los resultados son diferentes a los anteriores. En los dos anteriores resultaba positivo tanto la presencia de ATP como la presencia de respiración celular, mientras que en el caso de la hoja de arce no ocurre, y como dice su compañera, en el caso de la microalga tampoco apreciamos la presencia de respiración cuando tenemos la luz encendida, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? ¿Alguien tiene alguna sugerencia Profe, para ti- explicar este tiene que resultado? ver, ¿Sí? tiene que ver con la fotosíntesis de fase luminosa y fase oscura, ¿o no? ¿Ya? ¿Cómo lo relaciona usted? Por ejemplo, es que eso igual me confunde un poquito. Ahí dice que se produce dióxido de carbono. Entonces, en la fase luminosa se supone que la planta consume dióxido de carbono Así es. y libera oxígeno. Entonces, ¿por qué a Así mí es. igual me salió positivo? O sea, claro, por eso no entiendo. Me confundo un Ujú. poco. Porque yo sé De que la acuerdo. fase oscura, sin luz, también Ujú. está consumiendo dióxido de carbono. No, dióxido Claro. de oxígeno. Vamos a revisar eso con algo más de detalle, pero efectivamente la fotosíntesis está jugando un rol en este caso, porque efectivamente la fotosíntesis está consumiendo dióxido de carbono, no está produciendo o desechando dióxido de carbono. Y lo que este experimento detecta es la emisión o desecho de dióxido de carbono por parte de la muestra. Entonces, si es que eso no ocurre, podríamos inferir que estamos en presencia de una muestra vegetal que en presencia de luz está realizando fotosíntesis y por lo tanto está absorbiendo dióxido de carbono. Vamos a comentar en breve esa diferencia entre la fase oscura de la fotosíntesis y la realización del experimento en oscuridad, porque son dos cosas ligeramente distintas. Profe, ya ¿Sí? entendí. Entonces puede ser porque la muestra que yo saqué era de la parte de la raíz de la planta y acá es la hoja. ¿Por eso? Ah, claro, interesante ese otro punto, claro, Sí, ahí porque la claro, raíz ahí no va a realizar fotosíntesis, claro. efectivamente. Eso es interesante, comparar qué ocurre con el resultado de una muestra tomada de la raíz versus una muestra tomada de una hoja. Eventualmente, en el caso de la raíz no va a ocurrir la fotosíntesis, pero sí va a estar ocurriendo la respiración celular de todos modos, tanto con luz como sin luz. Entonces, revisemos brevemente esa diferencia y quería aprovechar una animación que yo creo que nos puede ayudar a hacer las distinciones. Déjenme, vamos a ir aquí a tipo de células. Bueno, esta animación está también enlazada en el aula virtual, en la página de animaciones que les he estado compartiendo, y puede servirnos, ¿cierto?, para distinguir un par de etapas o de procesos. Sin profundizar en detalle, digamos, tratando de concentrarnos en lo sustantivo, podemos comparar lo que ocurre en la fotosíntesis en una hoja, o perdón, una célula vegetal y lo que ocurre en el caso de la respiración en una célula, puede ser vegetal o animal. Lo primero, por supuesto, que ustedes saben que la fotosíntesis solo ocurre en células vegetales. Y eso es porque la célula vegetal, entre otras cosas, se caracteriza por tener esta estructura, este organelo. Aquí hay un diagrama, ¿cierto?, cortado transversalmente,
que se llama cloroplasto, y en el cloroplasto ocurre lo que llamamos fotosíntesis. ¿En qué consiste en síntesis? La fotosíntesis, valga la redundancia, es un proceso de transformación bioquímico. ¿Transformación de qué? De unas sustancias químicas, de unas moléculas en otras moléculas. Entonces, acá lo que podemos hacer es incorporar cuáles serían de estas 4 sustancias, de estas 4 moléculas, oxígeno, glucosa, dióxido de carbono y agua, qué sustancias se requieren para activar o para llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Cuáles serían las sustancias iniciales? ¿Cuáles tendríamos que agregar? El CO2 y el H2O. Perfecto. Entonces acá tomamos el dióxido de carbono, eso sería una molécula de dióxido de carbono, y esto sería una molécula de agua. El dióxido de carbono la planta lo absorbe del ambiente, ¿cierto? A través de unas estructuras especializadas en las hojas que se llaman estomas, absorbe a partir del aire el dióxido de carbono disponible. Y el agua está siendo distribuida a la planta desde sus raíces por las estructuras internas del xiloma. Con